Ha empatado Alianza Lima, ha empatado por 2-2 en Cutervo frente a Comerciantes Unidos en un partido donde al fin y al cabo saca un punto de una cancha donde el elenco local solo perdió una vez en todo el año y donde los blanquiazules mantienen su invicto jugando en ciudades de altura. De todo eso y mucho más vamos a hablar en el video de hoy aquí en Algoritmo de Gol y prepárate que aquí empezamos. Alianza llegaba a este partido con la tarea de tratar de sumar al menos un punto o tres, creo que era el propósito del equipo blanquiazul en una cancha donde no es de las mejores del país, claro está, es una cancha sintética, una cancha donde al fin y al cabo se complica mucho para un futbolista profesional, pero y más que nada era porque también el trayecto para llegar hasta Cutervo es uno de los trayectos más complicados que tiene en los planteles del fútbol peruano en este año 2026. Porque recordemos que Comerciantes Unidos durante la temporada pasada jugó algunos partidos en condición de local, también en la ciudad de Trujillo, para no complicarle tanto el viaje a algunas otras delegaciones, pero este año decidió sí o sí jugar en Cutervo. Recordemos que también jugó en Cajamarca, pero que hoy por hoy viajar a Cutervo es uno de los trayectos más complicados que hay en este fútbol peruano. Porque no es una ciudad donde puedas transportarte en avión, tienes que pasar por diferentes carreteras, diferentes trayectos, y eso al fin y al cabo termina complicando mucho lo que es la logística total de un equipo para un partido profesional como esto. Alianza llegaba a este encuentro con la obligación, decía yo, de sumar, porque el día de ayer Melgar le había ganado por 2-1 Sporting Cristal, manteniendo un ritmo perfecto en dos partidos en el torneo clausura, teniendo 2 puntos de 2 posibles, 6 puntos de 6 posibles, mientras que Universitario también había sumado 6 de 6 posibles. Le había ganado a DT de visitante y ahora le ganaba por 2-1 a Cusco FC el viernes pasado, cuando hicimos también transmisión y resumen del partido posteriormente. Alianza le había ganado 2-1 por Huancayo en un partido donde los blanquiazules tuvieron la oportunidad incluso de ganar por más goles de lo que terminó siendo el encuentro. Y en esta ocasión jugaba un partido donde muchos asumíamos la posibilidad de que Alianza pueda hacer más de lo que ya habíamos visto en el año. Porque la alineación que pone Pablo Guede es muy parecido, o mejor dicho, es la misma alineación que ha planteado en todos sus partidos de altura, pero donde la mayoría de entrenadores no le habían dado en la tecla para poder neutralizar ese esquema que planteaba siempre el entrenador argentino. Porque Alianza salía con un equipo muy similar a lo que juega siempre, ¿no? Duarte, Advíncula, Garcés, tenías a Anthony, Guamán, Pavés, Vélez, Gaibor, Cantero, Castillo, y en esta ocasión estaba Federico Girotti. Paolo Guerrero ni siquiera fue parte de la delegación que viajó a Cutervo, y en lugar de contar con un futbolista, por decirlo, ancla en cuanto a lo que es la conexión con los dos delanteros, en esta ocasión mayormente es Alan Cantero, decidió poner a Gianfranco Chávez, que es algo que nos tiene acostumbrado ya Pablo Guede a lo largo de todo este 2026. Lo cual, eso es algo que no se le cuestiona. Pero al fin y al cabo en Alianza se sabe muy bien que tarde o temprano esta alineación puede tener un punto débil. Y en el partido, Comerciantes Unidos hoy día, en el primer tiempo, le maneja la pelota a placer al elenco blanquiazul, y por el cual me parece que termina siendo una de las pequeñas falencias del cuadro íntimo a lo largo del partido. Porque Alianza arranca siendo un equipo que esperaba, como es lo que nos tiene acostumbrado, tirado para casi todo su equipo en su propio terreno, pero tras una muy buena recuperación de Renzo Garcés en el minuto 16, tira un balón largo para Eric Castillo que le come la espalda a los centrales, y el ecuatoriano marcaba así el 1-0 en el partido. Más adelante voy a hablar del ecuatoriano. La cosa es que Alianza después de eso tuvo un par de ocasiones más para poder marcar el segundo gol, pero lamentablemente para los intereses blanquiazules el segundo gol no terminaría llegando porque no había una buena precisión y una buena conectividad en ataque de Alianza Lima. Advíncula tuvo un par de remates por ahí, una ocasión clara que se falla Federico Girotti, que termina siendo
toda la jugada anulada por un fuera de juego de Eric Castillo, pero la jugada que se pierde Girotti creo que termina marcándolo en lo que termina siendo su propio rendimiento en el resto del partido. Y al fin y al cabo, sobre el final del primer tiempo, Comerciantes Unidos elabora una jugada que terminaría siendo réplica para el segundo tiempo, pero no hay que adelantarnos. En el primer tiempo, Comerciantes Unidos pierde una pelota con Matías Sen, decide empezar de cero con Piero Guzmán y con Josué Rodríguez para abrir por el sector izquierdo con Cosío y Matías Carpio, que le hacen el 1 contra 2 a Víncula. Carpio tira un centro y Matías Sen aparece para agarrar de manera inesperada y sorpresiva a los centrales de Alianza Lima y marcar el gol del empate. Un gol que no iba a caer para nada bien en Alianza, porque en el segundo tiempo, con una jugada muy parecida, pero ahora por el sector derecho, y digo parecido porque Comerciantes empieza su ataque desde la izquierda y termina finalizándolo por la derecha, porque en la jugada donde Cosío toca para el Chaca Arias, Arias decide abrir el campo para el costado donde estaba Josué Herrera, que al fin y al cabo decide este mismo meterse en el área, dejarle el espacio libre a Rodrigo Vilca, que hace los amagues que quiere con Fernando Gaibor, y el centro conecta en la cabeza del número 11 Jutervino, y así anotar el segundo gol del partido. Un segundo gol que termina siendo respondido por Alianza con la salida de Chávez, porque a Alianza le estaba sobrando un jugador en la defensa, este caso era Gianfranco Chávez, para el ingreso de Alan Cantero. Alianza gana un tiro libre, el centro de Gaibor conecta con Alan Cantero, que de una volea o una tijera, como le quieran decir, da con la mano del portero Matías Córdoba, y finalmente Castillo, de una barrida o en el rebote, como quieran decirlo también, anotaba el 2-2 en el encuentro. Alianza luego de eso tuvo una que otra más para intentar conseguir el tercer gol. Comerciantes tuvo una con un frentazo de Matías Sen, que probablemente haya sido revisada en el VAR porque había una duda si fue o no fuera de juego por parte del capitán. Y por parte de Alianza tuvo un remate de Federico Girotti que termina sacando Córdoba, y uno del ruso Neira sobre el final tras sacarse la marca de Alexis Cosío. Hay dos puntos que quiero hablar del partido principalmente. El primero es un penal que para mí debieron haberle cobrado a Alianza sobre Jairo Vélez, porque es una jugada en donde al fin y al cabo el centro de Marcos Guamán conecta con el número 20, pero primero hay un brazo extendido de Alexis Cosío sobre el jugador blanquiazul. Una jugada donde yo consideraría que por lo menos el árbitro Augusto Menéndez debería haberla ido a revisar. Y eso es algo que no hacen muchos árbitros acá en el Perú, y eso es algo lamentable, diría yo. Porque lo que se tiene que hacer muchas veces en el fútbol peruano es que el árbitro tome la iniciativa y tome la seguridad de las decisiones que cobra. Porque no puede ser de que en un partido donde la máxima referencia de la imparcialidad sea el árbitro de cancha, termine siendo al fin y al cabo, podríamos decirlo, vinculado en cuanto a lo que termina siendo la respuesta del VAR. Porque el VAR puede darte el apoyo, puede darte la referencia de que si es o no es cobrable la falta que están acusando desde uno de los dos equipos, claro. Pero si al fin y al cabo el árbitro siempre va a recurrir al VAR para que le digan sí o no y no la revisa, entonces ¿para qué ya está el árbitro de cancha si no va a tomar la decisión él? Creo que lo mínimo que debería haber hecho Menéndez es ir a revisar la jugada del VAR y ver si estaba o no la posibilidad de un penal sobre Jairo Vélez, que para mí entender si es. Yo puedo entender que digan después que el brazo extendido de Cosío es parte de la jugada, pero que lo decide el árbitro, porque Menéndez me parece que no la termina viendo de una manera correcta desde el campo, y en el VAR pudo tener una mejor toma. Pero esa es una de las falencias que la verdad a mí me incomoda mucho en el arbitraje peruano. Y el segundo punto que quería tocar era el rendimiento de Eric Castillo. Un Castillo que ya es goleador del año, no solo de Alianza, no solo del Clausura, sino del Campeonato Nacional. Lleva 13 goles ya en el torneo, ha anotado 4 en este Clausura, 2 ante Huancayo y 2 ahora ante Comerciantes Unidos. Y es realmente admirable y formidable el rendimiento que tiene Castillo. No sé si sin participación internacional tenga todavía los reflectores sobre él como se los llevó Noriega, por ejemplo, en el año pasado con Alianza. Pero Castillo la verdad que se está llevando un año muy rico en cuanto a goles. Porque el año pasado a Castillo lo habíamos visto como un futbolista desequilibrante por banda,
que podía ser ese jugador que se llevaba las marcas y le dejaba el gol servido al delantero, en ese caso Barcos o Paolo Guerrero. Pero ahora Castillo, con la gran libertad que le ha dado el entrenador Pablo Guede, es muy formidable y muy destacable cómo el ecuatoriano ha encontrado su lugar en el mundo en Alianza Lima y cómo está teniendo una temporada realmente formidable y digna de aplaudir. Por lo que en Alianza me parece muy bueno que un jugador como Castillo, con las características y cualidades que tiene, nos haya regalado un gran rendimiento como el día de hoy. El próximo partido de Alianza Lima va a ser contra Alianza Atlético de Sullana, en una cancha de Matute, donde veremos si se termina de llenar, tomando en cuenta lo que está haciendo este rendimiento de Alianza en el clausura, porque a pesar de todos los cargamontones y problemas que tuvo el club de repente en la pausa del Mundial, Alianza ha vuelto con una buena cara, diría yo. Contra Huancayo mereció más de lo que tuvo, el C2-1 quedó muy corto, y el rendimiento de hoy contra Comerciantes Unidos para mí termina siendo bueno en cuanto a lo que es sus intenciones de ir al ataque. El orden defensivo también me parece correcto, pero tiene que corregir un poco más lo que son las ocasiones de gol que le terminan marcando. Alianza ya recibió 3 goles en lo que llevamos de clausura. Recordemos que en la apertura cerró uno de los mejores rendimientos defensivos de un equipo en este año en el fútbol peruano. Por lo que me parece que el rendimiento que tenga Alianza ahora con lo que vayan a ser las próximas jornadas del campeonato, cuanto a lo que es su valla defensiva, tiene que tratar de mejorarla y trabajarla mucho más, porque si no, lo que era una de sus mayores armas para conseguir el título nacional, este año va a terminar bien, al menos en este torneo, va a terminar de verse como una de las más vulnerables, porque Alianza, si mantiene esto de recibir mínimo un gol por partido, no va a mantener las mismas firmeza y seguridad que tenía antes. Lo dijo Garcés al final del partido. A él como defensor le molestan estas cosas porque sabe que su tarea es evitar que los rivales consigan anotar un gol. Les anotaron 2 hoy día. Según las palabras de Garcés, fueron 2 desatenciones. Para mí también fueron 2 desatenciones, pero que al fin y al cabo eso es algo que Guede tiene que trabajar. Como digo, Alianza va a jugar el próximo sábado contra el Alianza Atlético de Sullana, luego jugará contra el Boys en el Estadio Nacional de Lima, y de ahí veremos cómo está progresando o no el equipo de Guede para lo que respecta a ser esta segunda parte del campeonato nacional. Conmigo ha sido todo. Antes que cerrar el video, quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron a la transmisión en vivo que tuvimos del partido hace poco entre Comerciantes y Alianza. Hasta donde lo dejé fueron un poco más de 1000 vistas que tuvo el contenido de la transmisión. Quiero agradecérselos a todos. Los buenos y malos comentarios siempre son recibidos. Tienen que entender que todo lo hago acá solo, desde la humildad de mi casa. Así que la verdad que agradezco de corazón a los que se están conectando y apoyando con la causa. Es lo que es una narración y comentarios solo en un monólogo, pero al fin y al cabo creo que puede ayudar mucho para los que quieren seguir conociendo aquí Algoritmo de Gol. Conmigo será hasta un próximo video y adiós.